El comercio dice hoy, Quito retoma el pulso, subsidio vuelve hasta definir la focalización. Y queremos rescatar y resaltar los hechos positivos. Un aplauso para quienes están limpiando la ciudad, las ciudades, ayer en Ambato, en Riobamba, en Quito evidentemente, luego de este vandalismo desalmado que quemó buses del ejército, tanquetas, es decir, esto no hay antecedente. Y hay que decirlo también, ayer firmó el presidente Moreno el decreto 894, mediante el cual deja sin efecto el decreto 883, que eliminó los subsidios de los combustibles. Se ha acogido el pedido de los indígenas y se ha dispuesto, dice el artículo 2, procédase de inmediato la elaboración del nuevo decreto ejecutivo que permite una política de subsidios de combustibles con un enfoque integral. Nos parece bien, porque aquí, señores indígenas, señores de las organizaciones sociales, señores economistas que están identificados con este sector, no se puede mantener este esquema que en América Latina solo Venezuela y el Ecuador lo tienen. Subsidios a los más ricos, subsidios a los contrabandistas que se llevan los derivados del petróleo de manera ilegal. Aquí tiene que haber un enfoque, como dice el decreto, un enfoque integral para atender efectivamente a los sectores que menos tienen, en el campo, pero no a través de una manifestación proteger a estos sectores que sí pueden cancelar y además tienen que eliminarse el contrabando en el país. También destacar la acción de algunas instituciones, Fuerzas Armadas. Aquí pudo ser peor si aquí había una represión. Y pedir también a instituciones como la Defensoría del Pueblo que lea bien la Constitución, la ley. Está bien, está muy bien que defiendan los actos a quienes se ha violado los derechos humanos, está muy bien, pero los derechos humanos es de doble vía, no solo de un sector, ni solo de la dirigencia social, que hay que defenderlo, ni solo de la fuerza pública, pero hay que ser equilibrado y no solo defender a unos y no defender lo otro. Nos hubiese gustado ver condenas por el vandalismo, por la destrucción, cómo hicieron Quito, cómo destruyeron algunas ciudades, cómo paralizaron servicios del agua en Ambato, en Riobamba. Eso no está bien. Ojalá nunca más se repita este hecho protagonizado por algunos violentos patrocinados. Están detenidos la prefecta de Pichincha, se busca a Virgilio Hernández, que ayer en su casa se encontraron dinero en efectivo que se presume era para pagar las manifestaciones. ¡Qué mal! Estos son los señores que gobernaron 10 años y que dejaron destruyendo el país y quieren seguir destruyendo, lo cual no se puede permitir. Bien, queremos dar la bienvenida al presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, Rodrigo Gómez de la Torre, y empezar con este tema. ¿Cuál es su balance inicial de estos hechos? Y de manera especial las pérdidas en el sector de la producción agrícola. Con pena vio el Ecuador y el mundo cómo vándalos entraron a florícolas para destrozar la producción, para destrozar los vehículos. Es decir, esto es condenable desde todo punto de vista y ojalá la Defensoría del Pueblo y otras entidades hagan lo mismo en la condena frente a estos hechos de violencia. Bienvenido a Rodrigo Gómez de la Torre. Estimado Miguel, buenos días a todos los radioescuchas e internautas que nos están viendo. Quiero sumarme a tus palabras. Primeramente es un agradecimiento a la prudencia que manejaron las situaciones Fuerzas Armadas y Policía Nacional y reconocer la importancia de que los derechos humanos son para todos, no solamente para los que propiciaron estos actos vandálicos, sino también para el resto de la población que se vio afectada directa o indirectamente por esto. El balance general de estos días de paralización, el Ecuador ha perdido. El Ecuador en su totalidad ha perdido porque
Hemos visto cómo no se podía transportar leche en muchas zonas. Había que botarla porque no había cómo ni siquiera sacar a regalar. Ciertas zonas pudieron sacarla a regalar. Hemos visto cómo se afectaba a la producción florícola de ese momento, pero también se generaba daños para la producción florícola de mañana. Hemos visto la producción de brócoli, no solo de ahora, sino la de los próximos meses. No se dice nada que los bloqueos a las vías generaron daños fuertes en provisión de medicinas, alimentos y combustibles a muchas ciudades, y dentro de esos temas de afectación también se vieron afectados los sectores productivos porque requerían de insumos, planteles avícolas, planteles porcícolas que no podían acceder con alimentos para los animales. Entonces, el balance general es de pérdida para el país. Perdió la producción primaria, perdió la agroindustria, perdió el comercio, perdió el transporte, perdió el turismo. Creo que es inconcebible pensar que ya en pleno siglo XXI todavía consideremos que los actos de vandalismo, que en muchos casos, y tal como lo mencionas de Ambato, ya salen del vandalismo al terrorismo, como vimos en Quito con la toma de la Asamblea Nacional, deriva en la toma de la Contraloría e incendio de la Contraloría, pueden ser considerados bajo alguna circunstancia protesta pacífica, le denominaron algunos. Creo que es importante que el país retome la calma, pero hay que repudiar este tipo de actos vandálicos. Lo único que se pide, y hemos emitido un comunicado de la Cámara, desde la Cámara de Agricultura, planteando justamente que se garantice el derecho al trabajo. Han sido varios días de paralización. Que no haya impunidad. El tema de la impunidad no beneficia a nadie. Tiene que ser sancionado todo aquel que causó actos vandálicos. Días atrás le oí en una reunión al alcalde de Quito que tiene a través de las cámaras identificados a las personas que han cometido los actos vandálicos destruyendo el patrimonio de la ciudad. Pues ok, todo el rigor de la ley con las pruebas a Fiscalía, por favor. Un reconocimiento a todas las empresas, a las empresas agroindustriales que a pesar de la crisis hicieron lo posible por el tiempo que se les permitió de comprar producto a los productores, muchas veces para almacenarlo y otras que pudieron seguir manteniendo los procesos productivos para tratar de provisionar a la población de alimentos principalmente, y quienes pudieron seguir con los problemas del caso en los procesos de agroexportación. Y creo que es hora de hacer un llamado a la paz. Un llamado a la paz, a retomar la calma y fundamentalmente a pensar que los procesos de diálogo bajo ningún concepto se pueden dar bajo chantaje, bajo presión o bajo exigencias. El diálogo se basa en un intercambio de ideas, un intercambio de palabras, algo que propende a construir y no a destruir. El país ha perdido, mi estimado Miguel, radioescuchas, y hay que curar heridas. Y de igual manera tengo que solidarizarme con la prensa que también fue atacada. Amenazas a Ecuavisa, ataque frontal y directo a Teleamazonas, ataque al comercio en sus instalaciones del sur. El día de ayer, una periodista que estaba cubriendo la minga para limpiar los actos, la entre comillas denominada marcha pacífica que destruyó gran parte de Quito, también fue atacada. Por favor, ¿qué les pasa? Teleamazonas. ¿De dónde estamos hablando? ¿Cómo es posible que un país que tanto nos llenamos la boca diciendo que Ecuador es acuerdo esté sumido en esta lucha nueva? Parecería esta lucha de clases de la primera mitad, la primera parte del siglo XX, cuando hablábamos de temas de los bolcheviques, o estábamos hablando de la revolución y de la Plaza Roja en Tiananmen. No. Todos somos iguales, la Constitución nos avala. Construyamos,
Devolvamos la confianza. La confianza nos trae inversión. La inversión nos trae producción. Con la producción se genera empleo, se genera riqueza, se genera desarrollo. No caigamos en estos actos de confrontación. Ya hemos evolucionado, o ya creíamos haber evolucionado de las huelgas, de las marchas, y si son marchas pacíficas, las aplaudimos y las acompañamos. Pero esto no es. Hubo marchas pacíficas, pero quizás hubo más de lo otro, la violencia, que se pudo ver en Quito, evidentemente. Saqueos. Creo que Quito se llevó la atención de los medios, muchas veces por temas hasta de movilidad. Pero cuando vemos Quito, los saqueos, los actos vandálicos, la destrucción del patrimonio, la propiedad privada y pública. Pero cuando nos vamos y revisamos Otavalo, vemos La Tacunga, vemos Riobamba, vemos Cuenca. ¿Cuántas ciudades que no sabemos? Actos contra los vehículos que trataban de movilizarse, que se les lanzaba piedras. O sea, hoy en día las redes sociales y las tecnologías de la información nos permiten tener a minuto lo que está pasando. También hubo información falsa, que ese es otro tema que hay que analizarlo con frialdad. Pero la violencia que se ha visto al menos de las redes es sociales se veía mucho engaño, mucha mentira. Esa es otra guerra. Se libraron dos batallas paralelas, una en las calles y otra en las redes. La campaña de desinformación permanentemente fue muy grave, muy grave, y ese es un tema que creo que las redes deben seguir tal como están. Tienen sus positivos y sus negativos, pero nosotros como usuarios de redes debemos aprender a discernir muchas veces, y tal vez nos tome un par de segundos compartir una nota, tal vez nos tome un par de... podría llegar hasta el minuto, pero tratemos de verificar fuentes, tratemos de confirmar datos. Una preguntita más no hace daño, pero la desinformación la combatimos nosotros, y si tenemos dudas, simplemente paramos la difusión. Esta noticia ya no la comparto. ¿Cómo debiera darse un diálogo social luego de todas estas heridas de las que usted señalaba, como un único instrumento que permita construir una sociedad productiva? Creo que el Ecuador queda no solamente golpeado y con pérdidas, sino también lastimado con heridas. Se han reabierto algunas heridas. Creo que el diálogo primeramente no puede fundamentarse en el chantaje. El diálogo no puede fundamentarse, y tal vez quienes tienen 40 y piquitos recordarán que nos decían que el Ecuador firmó el protocolo de Río de Janeiro bajo amenaza y con una pistola en la cabeza en el año 41. Pues yo percibo que lo que vimos en vivo y en directo hace el domingo pasado fue básicamente eso. O sea, no hubo un diálogo, fue esta es mi lista de imposiciones, ¿aceptas o no aceptas? Y creo que... sin ninguna sesión. Ahí no hubo sesiones, sino se deroga porque se deroga y punto. Inclusive le vimos a Pablo Celi tratando de hacer conciencia con el economista que asesora a la CONAIE, al economista que asesora a la CONAIE, viendo cómo quería imponer nuevamente, y Celi le explicaba los términos de derecho que derivan en este acuerdo 894. Pero creo que es importante contextualizar, y este término realmente creo que me gusta. ¿Qué es un subsidio? Un subsidio es una ayuda hacia quien realmente lo necesita. Es una ayuda que conceptualmente debe ser focalizada y temporal. ¿Focalizada por qué? Porque tiene que ir a quien realmente lo requiere, y temporal, porque no puede dársele todo el tiempo. La Biblia, para quienes creen y para quienes no creen, el concepto es: no me regales pescado, enséñame a pescar.
Entonces, los subsidios deben ser focalizados y temporales. Caso contrario, cuando los subsidios son generales y permanentes en el tiempo, lo que derivan es en una carga para el Estado, una carga que se vuelve absolutamente insostenible y que para que el Estado la sostenga, nos pone impuestos a todos. Entonces, los subsidios los pagamos al final del día todos, porque lo que nos entregan como subsidio por encima de la mesa, resulta que nos lo están sacando por debajo de la mesa a cuenta de otra cuenta. Y con mayor razón, ¿cómo explicar que los subsidios beneficia, está comprobado, más del 60%, el prófugo en Bélgica decía en su época, beneficia a las personas con mayores recursos económicos y a los contrabandistas de combustibles? ¿Cómo hacer entender eso? La gasolina en el Ecuador y el diésel en el Ecuador, más allá de los subsidios, siguen siendo de las más baratas de la región. El tema de subsidios se lo ha discutido desde hace muchos años. Los subsidios se impusieron en el Ecuador en el año 74, fueron retirados en el gobierno de Durán Ballén y luego se restituyeron. ¿Qué sucede con el subsidio? El tanque de diésel que, digamos, debería costar $2.30, $2.40 y se lo vende a $1, más o menos $1. En la zona sur, y había, esto de aquí se identificó antes del gobierno del ex, había zonas en el río, se va el nombre ahorita. En la frontera sur. En la frontera sur, donde los tanques se llenaban y se botaban los tanques dejando un espacio de aire para que el tanque tenga una ligera flotación, y el río mismo lo botaba a una playa al otro lado. Por eso, entre broma y broma, se decía que los principales afectados por los subsidios, por la eliminación de subsidios, son la frontera sur y la frontera norte. Reconozcamos que hay que ir construyendo un país donde las distorsiones a la economía se eliminen. Vemos un Perú prácticamente sin distorsiones a la economía local y vemos un Perú que atrae 6.000, 6.500, 7.000 millones de dólares en inversiones, mientras vemos un Ecuador cargado de distorsiones a la economía, donde atraemos una inversión de 650 millones de dólares. Parecería que los ceros no tienen valor, pero cuando están del lado izquierdo no tienen valor, cuando están del lado derecho son muy importantes. Entonces, tenemos que transparentar la economía y tenemos que reconocer que hay 3 aspectos fundamentales sobre los cuales debemos trabajar. Y confiamos que el diálogo que se instaura el día de hoy por tema laboral no sea otra imposición, sino sea un diálogo. El Ecuador requiere a gritos destrabar la sobrerrigidez laboral, tener una política laboral que deje de pensar como la segunda mitad del siglo XIX, que se constituye en el Código del Trabajo del año 38, y comience a pensar en la segunda mitad del siglo XXI. Comencemos a pensar que la dinámica laboral ha cambiado. Comencemos a pensar que hace 10 años el concepto de community manager ni siquiera existía y ahora es un trabajo completamente normal y común que lo tienen prácticamente todas las empresas. Estas personas que manejan las redes sociales. La dinámica ha cambiado, pensemos en que el mundo está cambiando y así como la reforma laboral debería darse en base a los 3 acuerdos del Consejo, también pensar en que la jubilación patronal no puede esperar 25 años a alguien para tenerla como derecho de un trabajo en una sola empresa, sino crear el fondo que se está planteando para beneficio del trabajador. Desde el comienzo. Y puede trabajar, si quiere, en 25 empresas diferentes, una por cada año, y el fondo se lo va consolidando. Pensemos en que se requiere una revisión tributaria urgente. No es sostenible la forma de tributar en el Ecuador ni la gran cantidad de tributos que lo que hacen es ahuyentar la inversión. Y definitivamente, así como lo hizo Colombia, Colombia planteó una evaluación de cuánto nos están costando la tramitología y en un estudio realizado el año pasado
hablaba de más o menos, con reducciones de trámites, se pudieron ahorrar cerca de 700 millones de dólares al aparato productivo. 700 millones de dólares que se orientan a producir más, que se orientan al desarrollo y crecimiento del país. Un país no crece con más subsidios, un país crece con mayor desarrollo del sector privado, distribuyendo riqueza a través de la generación de empleo. La mejor política social es generar empleo a través de la confianza y la producción. Desde el sector agrícola, ¿cómo lograr mirar esta nueva página del país para retomar la senda de la producción? Ahorita tenemos que generar confianza. Hay mucha gente que ha perdido, y como digo, en el tema agrícola, hay quienes perdieron la producción de los días X, hay quienes no pudieron trabajar para poder prepararse para las producciones del futuro. No se pudieron hacer trabajos en muchos cultivos, en muchas zonas, cortes, hay producción, hay fincas que fueron dañadas en su producción. Hubieron asaltos vandálicos en los cuales pasaban y recogían un par de vacas, las mataban para como hacer una fiesta de parrillada. Creo que ese es el otro daño que se ha causado. Las pérdidas son incuantificables, no me atrevería a dar números. Hemos tenido un estimado que podría estar entre 1.500, 2.500 millones de dólares estos 12 días. Pero creo que también hay que ver los daños futuros que se causaron. Por ejemplo, un sector que queda extremadamente lastimado es el turismo y el agroturismo. Toda la gente que quedó atrapada en estas haciendas que están ampliando sus actividades y atrayendo turistas, gente que quedó atrapada en hosterías pequeñas de las comunidades y que no pudieron salir. ¿Qué mensaje le dimos al mundo? Entonces muchos tours, y esto conversaba con gente que está en estos negocios que tienen que ver con agroturismo. Me dice, ya nos cancelaron los tours que teníamos previstos para el próximo año, para los primeros meses del próximo año. Este año se canceló todo. Hemos atacado a todo el aparato productivo. Y ahí sí yo me pregunto, ¿cuál es el triunfo con todo el respeto a las comunidades, pero cuál es el triunfo de la CONAIE al haber generado este tipo de pérdidas? ¿Qué llevan a las comunidades al derogar los combustibles? ¿Llevan algo más? No, más bien me llamó la atención uno de los ejemplos que daba y decía es que nos va a subir al doble el costo del tractor por el costo del diésel. La hora del tractor más o menos cuesta, depende de la zona, entre 12 y 15 dólares la hora. El costo del diésel representaba $1.20, $1.50, y eso hay que llevar costos. Entonces, ¿cuánto estamos hablando? Pongámosle $2. De 12 íbamos a $14, de 15 íbamos a $17. Pensar en que iba a subir al doble probablemente es porque alguien tiene un tractor y quiere especular en perjuicio del productor. Pero realmente cuando se lleva a costos, no hay tal. Cuando se lleva a costos en el tema del transporte, ¿qué vemos? Subió 130% el costo del diésel, que ahora lo volvieron a bajar. Pero querían cargar ese 130% a la producción total, pues de lo que carga el transporte. Tampoco es real. Se redistribuye ese $1.30 en toda la carga. Entonces, de los estudios que se hicieron para varios productos, la afectación por ítem bordeaba entre medio centavo y 1 centavo. La eliminación de subsidios sabíamos que era una medida dura. Y lo hemos dicho y lo ratificamos, es la medida más responsable que se ha tomado para el país en los últimos 40 años y nos preocupa que esa medida responsable, ahorita tenemos que esperar el decreto que focalice bien los subsidios, pero no podemos dar marcha atrás completamente. Si damos marcha atrás, me atrevería a decir, si damos marcha atrás al 100% en la eliminación de subsidios, creo que el Ecuador estaría dando un salto cuántico al pasado de al menos 40 años. Y con todo el daño que eso implica, porque algún momento, tarde o temprano, hay que eliminar ese subsidio. El momento que eliminamos... Y va a ser más duro cuando el precio en el mercado internacional esté más alto.
Miguel, es que es importante, mientras más distorsiones tenemos a la economía, eso funciona bien cuando somos una isla o somos un asteroide perdido en el espacio. Pero cuando somos un país que está integrándose a la comunidad andina, que está integrado al Mercosur, que está integrado en un acuerdo multipartes con la Unión Europea, que es un país que claramente ha dado evidencias de integrarse a la Alianza del Pacífico. Todas estas distorsiones a la economía terminan generando complicaciones a la producción. Y lo que nosotros requerimos para integrarnos es seguir creciendo, es seguir eliminando distorsiones para integrarnos de mejor manera y poder ser más competitivos. Caso contrario, lo que estamos haciendo es favoreciendo a quienes no queremos favorecer. 1. Contrabandistas de combustible. Seguimos creciendo en distorsiones a la economía. Contrabandistas de productos en todas las áreas. Productos agrícolas, productos industriales, productos electrónicos. Todo ese tipo de cosas solo generan complicaciones en el mediano plazo. Cuando le pusimos salvaguardas al Ecuador, que lo hizo el expresidente, en el caso de los primer trimestre del 2014, dijimos vamos a proteger la economía nacional y se pusieron salvaguardas diferenciadas hacia Perú y Colombia inicialmente. ¿Se redujeron las importaciones? Sí, se redujeron considerablemente. Pero por favor también revisemos en cuánto se redujeron las exportaciones. El Ecuador perdió más de lo que entre comillas protegió. Porque el Ecuador es un país que ventajosamente tiene un dólar que es una moneda dura, que le permite programarse en el tiempo, permite hacer inversiones de corto y mediano y largo plazo, consciente de a dónde puede ir. No tenemos las distorsiones de las devaluaciones. Qué bueno. Potenciemos las ventajas que tenemos competitivas, ventajas geopolíticas, ventajas geográficas, ventajas climáticas, las ventajas de una moneda dura, una moneda que genera confianza. Puede darnos problemas, definitivamente, pero también son grandes oportunidades cuando lo sabemos manejar de manera responsable. Consecuentemente, ¿cuál es el ambiente que hay una vez que vuelve el trabajo del que se ha caracterizado el agroecuatoriano, volver a la producción, a la productividad, que permita de alguna manera normalizar las cosas luego de las enormes pérdidas que han sufrido? En este momento las conversaciones que hemos mantenido con los sectores productivos es, o sea, la gente quiere regresar a trabajar. Vimos un Quito completamente con tráfico, de igual manera se movieron los sectores rurales, no con tanto tráfico, pero sí hubo gran movimiento para ver cómo retomar actividades, cómo reabastecerse de insumos, cómo poder seguir sacando su producción. Pero sí queda este sinsabor de ¿y qué pasa mañana? ¿Y qué certezas tengo? Creo que si bien Fuerzas Armadas actuó responsablemente, tal vez sí nos hizo falta tal vez un poco más de controles. Creo que se dejó avanzar esto más de lo que se debía y permitió tener daños gravísimos. Felicitamos a la ciudadanía en Quito, a la ciudadanía en las demás ciudades, de las demás ciudades afectadas, donde se ha levantado a poner en orden poner en orden su casa. Nuestra ciudad es nuestra casa, nuestro campo es nuestra casa. Sí hay daños muy graves, pero hay daños también a la confianza. Hay que retomar confianza, hay que tomar las decisiones del caso un poco más oportunas, y creo que el país va a recuperar la producción, vamos retomando la calma y más bien confiemos en que este sinsabor nos deje lecciones aprendidas de lo que jamás se debe volver a repetir. Bien. Al presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, Rodrigo Gómez de la Torre, muchas gracias por la presencia aquí en Ecuador Radio como siempre. Y seguiremos hablando de esto que es nuestro sector importante, el sector agrícola ecuatoriano. Muchas gracias, Rodrigo. Miguel, muchas gracias. 7:38, hacemos pausa informativa y publicitaria. Tenemos previsto diálogo con el secretario general de la Presidencia, José Augusto Briones. Tema de interés, el diálogo, el acuerdo y la construcción del camino a la normalidad en el país.